Buenas noches, colegas. Estamos iniciando en un minuto. Buenas noches, colegas. Continuamos con la lectura del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. El día de ayer leímos hasta el capítulo 6. Hoy continuamos con el capítulo 7, donde hablaremos sobre transporte, carga, acarreo y descarga. Subcapítulo 1. Minería subterránea. Artículo 292. Para carga, acarreo y descarga subterránea, el titular de actividad minera cumplirá lo siguiente. A. Establecerá los estándares de acarreo subterráneo, así como las funciones de los operadores, autorizaciones y manuales de manejo. B. En las galerías o socavones de acarreo en donde existan cruces y desvíos de vías, se colocará avisos luminosos o semáforos en ambos extremos. C. Los pozos o chimeneas que concurran en las galerías de acarreo deberán ser abiertas fuera del eje de las galerías y estar protegidos para evitar la caída de personas o materiales. D. Los accesos de las galerías a los inclinados deberán estar protegidos igual que las estaciones de pique, con su respectiva iluminación y señalización, para evitar accidentes debido a caídas de personas, materiales o maquinaria minera. Letra E, que nos dice: la abertura de los elementos de la parrilla de los echaderos convencionales de mineral y desmonte estarán colocados con una separación no mayor de 20 centímetros. Para el caso de echaderos, donde se usa equipos de carga de bajo perfil, las parrillas deberán estar ubicadas con una separación no mayor de 50 centímetros. Artículo 293. Para carga, acarreo y descarga en labores donde se utilice rieles, el titular de actividad minera deberá cumplir lo siguiente. A. Las locomotoras y automotores deben estar provistos de faros delanteros y posteriores, frenos y bocina, además de señales portátiles o dispositivos de material altamente reflexivo de color rojo en el último carro del convoy. Letra B. Las dimensiones de los rieles, así como sus empalmes y soportes, se deben ajustar a las especificaciones de fábrica dadas a esa clase de material para el peso y velocidad de los vehículos que transitan sobre ellos. ¿Dónde consigo las normas impresas como la tuya? Buenas noches, estimado colega David. Yo lo consigo en un Conamin y justo en cada live me preguntan eso los colegas. Si al perfil, fija una publicación donde he encontrado en 2 páginas online donde venden el reglamento así en miniatura. En una página lo venden a 32, en otra lo venden a 23. Así que te invito a que vayas al perfil y ahí puedes ver en qué páginas lo están vendiendo. Bueno, yo lo conseguí gratis en un canal, pero actualmente lo venden en esas páginas que te menciono. Si lo quieres en físico. Así que te invito a ir al perfil en la publicación fijada. Es la segunda, me parece. Y ahí está en qué páginas lo puedes encontrar. Genial. Entonces continuamos. Nos quedamos en que las señales deben ser de color rojo en el último convoy. Letra B. Las dimensiones de los rieles, así como sus empalmes y soportes, se deben ajustar a las especificaciones de fábrica dadas a esa clase de material para el peso y velocidad de los vehículos que transitan sobre ellos.
Letra C. En las labores de acarreo, las locomotoras se deben dejar un espacio no menor de 70 centímetros entre los puntos más salientes de los vehículos, cuando menos a uno de los costados de la galería para permitir la circulación del personal. D. La pendiente máxima permisible en las galerías y demás labores horizontales en donde haya que utilizar acarreo mecánico sobre rieles debe ser de 6 por 1000. E. Los enganches de los carros en planos inclinados deben tener sistemas de engrapes adecuados para evitar que puedan desprenderse durante la marcha. F. Durante la limpieza de mineral derribado se debe usar siempre los estribos de las palas mecánicas. G. Se deben tomar las precauciones de seguridad necesarias para evitar que los carros o vagonetas puedan trasladarse más allá del límite fijado, colocando barreras delante de dicho límite. H. Cuando por las galerías se realice el tránsito mecanizado de vagonetas, se deben establecer refugios peatonales a distancias no mayores de 50 metros. Estos refugios deben tener dimensiones mínimas de 1 metro de ancho por 1 metro de profundidad y de 1,80 m de altura y se deben conservar siempre libres de materiales y de escombros. I. El cable de tróley en las instalaciones subterráneas debe estar instalado de manera tal que quede perfectamente aislado de todo material combustible y con los dispositivos de seguridad convenientes al caso. Los cables de tróley deben estar instalados a una altura no menor de 1,80 m sobre los rieles y estar protegidos en las zonas de circulación intensa de trabajadores para evitar contactos con ellos o con las herramientas. J. La velocidad máxima de las locomotoras en el interior de mina no debe ser mayor a 10 km por hora. En túneles y socavones principales se permite velocidades mayores, sustentados en un informe técnico elaborado por el titular de actividad minera, sujeto a fiscalización por la autoridad competente. Este artículo ha sido modificado en el Decreto Supremo 023/2017. Artículo 294. El motorista, antes de iniciar su trabajo, debe verificar el estado correcto de funcionamiento de la locomotora y que sus herramientas de trabajo como barretillas, estrobo de cable de acero, zapa encarriladora, cuñas, entre otros, se encuentren en buen estado. Además, debe cumplir con lo siguiente. A. Para mover el convoy se registrarán las siguientes señales de silbato. Un toque significa parar el convoy. 2 toques significa acercarse al punto de toque. 3 toques significa alejarse del punto de toque y 4 toques, reducir la velocidad. B. Con la luz de la lámpara de mina se utilizará las siguientes señales. Mover de pared a pared en forma horizontal significa parar el convoy. Mover subiendo y bajando en forma vertical significa acercarse hacia la señal. Dar vueltas en círculo significa alejarse de la señal. Tapar y destapar la luz significa reducir la velocidad. Son qué cosas significan las señales con la lámpara. El motorista debe repetir las señales para dar a conocer que las ha comprendido. Artículo 295. Para la extracción del mineral roto en labores mineras donde no se utilicen rieles, debe cumplirse lo siguiente. A. La maquinaria de bajo perfil para la remoción del material derribado debe tener protector de guardacabezas sólido y ser resistente a posibles caídas de roca. Debe estar provista de luces delanteras, posteriores, bocinas y extintor adecuados. Además, de acuerdo a los resultados de una evaluación de riesgos que considere las características del trabajo que se realice, el titular de actividad minera determinará si corresponde instalar cabinas climatizadas u otro sistema equivalente. Se asigna vehículos escolta a las maquinarias de bajo perfil, incluyendo jumbo, para su traslado en superficie.
Gracias por el apoyo, colegas. Recuerden que pueden compartirlo para llegar a más colegas. B. No se permite el ingreso a subsuelo a los equipos cuya emisión de gases y humos estén provocando concentraciones por encima de los límites de exposición ocupacional para agentes químicos establecido en el anexo 15, inciso E, del artículo 254 del presente reglamento. Letra C. Los echaderos deben tener un muro de seguridad de 2/3 de la llanta de mayor diámetro del equipo más grande que trabaja en dicho echadero y parrillas con una gradiente máxima de 6%, así como una adecuada iluminación. Los muros de contención deben mantenerse limpios. D. Los cruces, cambios y vías de tangentes largas deben usar sistemas de señales y semáforos para prevenir accidentes de tránsito. Letra E. En toda instalación subterránea, la distancia mínima que se deja entre el punto más sobresaliente de una máquina cualquiera y el techo o paredes es de 1 metro. F. No se permite transportar personal sobre carga de mineral o desmonte, sobre los estribos u otros espacios. En la cabina se transporta solo el número reglamentario de personal. Este artículo ha sido modificado por el Decreto Supremo 023/2017 EM. Subcapítulo 2. Hablaremos sobre el pique y el castillo. Artículo 296. El pique construido para el transporte de carga o personal debe: A. Ser diseñado sobre la base de estudios geológicos, geomecánicos e hidrogeológicos. B. Ser construido de acuerdo al diseño y sostenido con materiales no degradables que soporten el esfuerzo producido. C. Tener guías de recorrido de las jaulas o baldes. D. Tener suficiente espacio en profundidad que exceda la distancia de parada de jaula o balde a su máxima velocidad. E. Tener sus compartimientos debidamente separados por una barrera sólida y resistente. F. El collar y las estaciones deben tener puertas que cierren su acceso. G. Para efectos de reparación o cambio de baldes o jaulas, el pique debe estar provisto de dispositivos llamados sillas para sostener dichos elementos. H. En laboreo de piques se colocará obligatoriamente guardacabezas o sombreros de seguridad. En las reparaciones de tolvas, piques o chimeneas se empleará tapones debidamente construidos. Artículo 297. El castillo instalado en superficie o en subsuelo debe: A. Ser diseñado de acuerdo a los criterios y normas técnicas actuales, cuyos planos serán elaborados por profesionales especializados en la materia. B. Ser construido de acuerdo al diseño con una estructura que soporte el esfuerzo de la carga a transportarse. C. Tener la suficiente elevación, la misma que debe ser 2 veces la distancia de parada de la jaula o balde a su máxima velocidad. Artículo 298. El código de señales que se detalla a continuación será de uso obligatorio en todas las minas y se colocará mediante avisos en la casa de winche y en cada nivel. Un toque corto de timbre significa para parar cuando la jaula esté en movimiento. También se usa para izar cuando la jaula esté detenida. Un toque largo de timbre se usa para parar la jaula cuando el timbrero o winchero no ha entendido o se ha equivocado en la señal emitida. 2 toques cortos de timbre se usa para bajar lentamente. 3 toques cortos de timbre es la señal preventiva de que va a moverse el personal y subir lentamente. 4 toques cortos de timbre es la señal de que se va a disparar cuando se está profundizando en un pique. El winchero debe responder a esta señal subiendo o bajando unos metros la jaula y debe mantenerse alerta hasta que se haya completado el disparo. 5 toques cortos de timbre depende de la interpretación de cada mina. 9 toques cortos de timbre
Es una señal de peligro en caso de incendio o algún desastre. Puede ser derrumbe, inundaciones u otros. Artículo 299. En relación con los sistemas de frenos y embragues. A. Todo winche debe estar provisto de un sistema de frenos que debe 1. Detener y sostener la jaula o balde cuando el winche esté trabajando a su carga máxima y velocidad. 2. Estar conectado por lo menos uno de los sistemas directamente al tambor y ser aplicado automáticamente cuando en forma intempestiva se corte la energía eléctrica o cuando la presión del sistema hidráulico o neumático haya bajado a menos de lo normal. 3. Disponer de un sistema de levas giratorias conectado al eje del tambor del winche y de un dispositivo de peso adicional para aplicar mayor fuerza a los frenos. Si la jaula o balde sobrepasan sus límites de velocidad, el control de dicho dispositivo de emergencia debe estar instalado al alcance del operador del winche. B. El sistema de embrague del winche debe estar conectado con el sistema de frenos, de modo que 1. Los embragues pueden ser desacoplados solamente cuando los frenos estén aplicados totalmente. 2. Los embragues deben estar completamente engranados para que el freno de tambor pueda ser soltado. 3. El freno actúe automáticamente cuando el embrague se desacople desengranado. 4. El operador perciba mediante señales que el embrague está engranado o desengranado. C. Para el transporte de mineral, la velocidad puede ser mayor en función de la profundidad del pique y las especificaciones del fabricante. Colegas, recuerden que pueden apoyar a lograr el objetivo mientras vamos leyendo el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. En el artículo 300 ha sido modificado sus dos primeros puntos, el punto A y el punto B, ha sido modificado en el Decreto Supremo 034/2023 EM. Artículo 300. Con respecto al tambor, su relación con el cable y el enrollamiento. Vamos a leer ahora el artículo modificado. Artículo 300. Con respecto al tambor, su relación con el cable y el enrollamiento. El punto A y B han sido modificados. A. El tambor de un winche debe estar provisto con ranuras que alojen exactamente al cable, pudiendo utilizar el tambor liso para profundización de piques o trabajos de desarrollo preliminar de profundización. B. Las pestañas del tambor deben tener suficiente altura y resistencia mecánica. Ahora continuamos leyendo los artículos que no han sido modificados en el Decreto Supremo 034. Seguimos con la letra C. El enrollamiento del cable debe efectuarse en forma suave, sin golpes, una capa sobre otra, hasta un máximo de 3 si la superficie del tambor tiene canales helicoidales. En espiral o no tiene canales, y hasta 4 capas si tiene canales de resina. En ningún caso debe tener más de 3 vueltas muertas de cable. D. La relación de diámetro del tambor al diámetro del cable debe ser 1. Igual o mayor que 60:1 cuando el diámetro nominal del cable es de 25.4 milímetros o menos. Igual o mayor que 80:1 cuando el diámetro nominal del cable es más de 25.4 milímetros. 2. Cuando el winch es usado en profundización de pique o trabajos preliminares, el radio entre el diámetro del tambor y el diámetro del cable será igual o mayor que 48:1 cuando el diámetro nominal del cable es de 25.4 milímetros o menos. 60:1 cuando el diámetro nominal del cable es más de 25.4 milímetros. 3.
Cuando se trate de winche de fricción, el diámetro de tambor y el diámetro de cable deben ser igual o mayor que 80:1 para cables tipo Flattened Strand y 100:1 para cables tipo Locked Coil. Ahora vamos a ver el subcapítulo 3, donde nos habla sobre cables. Saludos, estimado, y gracias por el apoyo. Estamos leyendo el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Y recuerden que los que se han conectado recién, todas las lecturas de cada día quedan grabadas en el canal de YouTube, así que ahí pueden revisar las lecturas completas que llevamos hasta hoy, si es que recién se han conectado. Subcapítulo 3. Cables. Artículo 301. Los cables de las jaulas utilizadas para el transporte de los trabajadores deben ser cambiados cada 3 años o cuando exista un deterioro prematuro. Dichos cables deben tener las siguientes características. ¿Qué características deben tener los cables de las jaulas? A. Una carga de rotura 7 veces mayor que la carga de trabajo. B. Ser de una sola y ser lubricados por lo mencionado en el artículo anterior, será cortado por lo menos cada 4 meses. E. En ningún caso los cables guías y los cables tractores podrán tener un coeficiente de seguridad inferior a 5. En el artículo 302 ha sido modificado también el Decreto Supremo 034 del 2023. Solo el punto A ha sido modificado. Así que vamos a leer el punto A actualizado. Artículo 302, aquí lo tenemos. En todas las minas se llevan un registro especial relativo a los cables en el que se consigna A. La fecha de fabricación y el tiempo de almacenamiento, fecha de colocación y cambio de cada cable y los motivos de cambio de cada cable. Ahora continuamos con los puntos que no se han actualizado, o sea que siguen normal, no ha afectado la DS034, que es el punto B. Diámetro, número de hilos, trenzado y longitud al comenzar a usarse. Nos dice qué datos se debe con carga de rotura garantizada por el fabricante y demás normas técnicas. D. ¿Qué datos debemos tener del cable? Dimensiones de los trozos que se recorte, indicando si son el extremo del tambor o de la jaula y fecha de estos recortes. E. Número de hilos rotos en todo el cable y en la sección de 2 metros donde haya más roturas. F. Cuanta anomalía se observe, tales como dobleces, irregularidades en las espiras, disminución de sección, alargamientos extraordinarios, oxidación, entre otros. Artículo 303. Ningún cable de izaje usará en un pique cuando ocurra uno de los siguientes defectos. A. Que la resistencia existente haya disminuido a menos de 90% de la original. O sea, estos son los casos en que por ningún motivo se debe usar el cable. B. Que la sección de un segmento de cable de prueba haya disminuido a menos de 60% de la sección original cuando sea sometido a un máximo de tracción. C. Que el número de hilos rotos en el tramo de 2 metros donde haya más roturas exceda del 10% de la cantidad total de hilos. D. Que exista una corrosión acentuada, es decir, que haya oxidación muy marcado. E. Que la tasa de alargamiento de un cable de izaje que trabaja por fricción comience a mostrar un rápido incremento sobre el alargamiento observado durante su trabajo normal. F. Que exista aplastamiento o flexión brusca en cualquier punto de su longitud. Artículo 304, ¿qué nos dice? Todo cable de izaje debe pasar por una prueba de laboratorio en periodos que no exceda 6 meses de uso, sometiéndose a un esfuerzo de rotura señalado por el fabricante. Para dichas pruebas, se cortará en porciones de cable de extremo de la porción del cable cortado. Artículo 305. ¿Qué nos dice?
Los cables de izaje utilizados en piques mineros deberán ser inspeccionados en toda su longitud utilizando equipos electromagnéticos a intervalos que no excedan los 6 meses. Los cables de contrapeso y los cables de guía a los de fricción deberán ser igualmente inspeccionados con equipo electromagnético dentro de los 12 meses de puesto en servicio. Oh, muchas gracias, colega David. Gracias por el regalo. Gracias por apoyar que difundamos la seguridad, colegas. Muchas gracias por su apoyo. Continuamos con la lectura. Recuerden que pueden ayudar a lograr el objetivo mientras continuamos con la lectura del reglamento. La inspección del cable que estábamos leyendo, del cable de izaje, debe ser igualmente inspeccionado con equipo electromagnético dentro de los 12 meses de puesto en servicio y luego a intervalos que no excedan 8 meses. La fecha y los resultados obtenidos en dichas inspecciones serán anotados en el libro de registro de cables de izaje. Artículo 306. Ningún cable será utilizado en izaje minero si ha sido empalmado o ha sido volteado, cambiando la ubicación de sus extremos o cuando su resistencia a la carga de rotura haya disminuido, ya sea una disminución en 10% en cualquier tramo de un cable de varios torones o en 15% en cualquier tramo de un cable de un solo torón o en 25% en cualquier tramo del cable guía o fricción. El cable será cambiado cuando 1. El número de hilos rotos en cualquier tramo exceda 3% del total. 2. El técnico de las pruebas electromagnéticas lo recomiende. 3. Haya sufrido aplastamiento o flexión brusca en cualquier punto de su longitud. 4. La sección del cable sometido a su máxima carga haya disminuido a menos del 70% de su sección original. Son motivos por los que se debe cambiar el cable. 5. Los exámenes físico-eléctricos y de laboratorio no garantizan su operatividad. 6. Exista un deterioro prematuro. El factor de seguridad de carga, de rotura, carga de trabajo de los cables utilizados en minería será 1. Factor de seguridad 7 cuando el cable se usa para el transporte de personal. Factor de seguridad 5 cuando el cable se usa para transporte de mineral o materiales. Factor de seguridad 5 para los cables de polea de fricción. Factor de seguridad 7 para los cables de cola o contrapeso. Factor de seguridad 5 para los cables guía. Tenemos el subcapítulo 4, donde nos habla del uso de echaderos y tolvas de mineral. En el artículo 307, también ha sido modificado. Solo el artículo de la parte E, el punto 4. Así que, mientras tanto, vamos leyendo hasta antes de llegar al punto 4, porque el 4 es el que ha sido modificado por el Decreto Supremo 034. Lo anterior sigue igual. Entonces, artículo 307. Cuando se realice trabajos en chutes y tolvas, se deberá tener presente las siguientes medidas de seguridad. A. Los caminos, escaleras, peldaños y descansos deben mantenerse en buen estado de conservación. B. Todos los echaderos de mineral y desmonte deben tener sus parrillas de protección. C. El tabique que separe el echadero del camino debe estar sólidamente construido sin ninguna abertura. D. El motorista, al cargar los carros mineros, debe tomar las siguientes precauciones. 1. Ubicarse siempre al costado de los chutes, parados sobre una plataforma segura. 2. No debe pararse al borde del carro minero. 3. Usar la barretilla siempre al costado de su cuerpo. Letra E. En caso de chutes y echadero con material campaneado, 1. No desatorar inundando el buzón de agua. 2.
No ingresar al interior del chute y echadero. 3. Desatorar usando las ventanas de tabique o colocando plastas con listones y o tubos de hierro empatados hasta alcanzar el tope de la carga. El punto 4 ha sido modificado en el Decreto Supremo 034, así que leemos el punto 4. El punto 4 nos dice, ¿se ve? Ya, ahí. El punto 4 nos dice, todo trabajo de desatoro de chutes y echadero con material campaneado debe hacerse con presencia de un ingeniero supervisor y en uso del petar, delimitando la zona de trabajo y sus pisos inferiores si los tuviera. Eso es lo que se ha agregado, porque si acá verifican, anteriormente no decía que debe estar presente un supervisor, pero ahora en la modificatoria ya nos dice que solo se va a hacer esta actividad si es que hay presente un supervisor. Punto 5. Durante el desatoro y carguío de mineral o desmonte de los chutes y echaderos se impedirá la presencia de personal en las cercanías de área de trabajo. Artículo 308. En las tolvas o echaderos subterráneos que se construye para almacenar temporalmente el mineral para su posterior izaje o extracción a superficie, debe cumplirse con lo siguiente. A. Construir las chimeneas en rocas competentes y resistentes a deterioros por efectos de golpes de caída libre o presencia de mineral abrasivo o material erosionante. B. En echaderos principales, construir tolvas fuera del eje de la chimenea, a la cual se unirá por un codo cercano, no mayor de 10 a 15 metros de altura, desde el piso de la galería, para evitar golpes directos y deterioros prematuros, y conectado a una ventana que servirá para desatorar la chimenea en caso de campaneos. El punto C ha sido modificado en el Decreto Supremo 034, así que lo leemos. Bien, aquí está. ¿Se ve? Sí. Ya. En el artículo 308 se modifica el punto C. El artículo 308 nos dice, en las tolvas o echaderos subterráneos que se construye para almacenar temporalmente el mineral para su posterior izaje o extracción a superficie, debe cumplirse con lo siguiente. El punto modificado C. Inspeccionar como mínimo una vez a la semana el estado de conservación de las tolvas, llevando un registro, el cual debe incluir las observaciones y plazos de ejecución con la corrección de lo observado. Volvemos al punto C. Bueno, pues la diferencia es que acá no menciona que debe haber un registro de lo que se ha supervisado y plazos de corrección. En la modificatoria nos dice que sí debe haber eso. Punto D. Construir con puertas sólidas, de preferencia metálicas, accionadas con dispositivos mecánicos y, si fuera necesario, con paneles a control remoto. Subcapítulo 5. Minería a cielo abierto. ¿Qué nos dice de la minería a cielo abierto? Y con este terminamos por hoy, colegas. Ya para la siguiente lectura dejamos el capítulo 8. Así que estamos en la última parte de hoy. Subcapítulo 5. Minería a cielo abierto. Artículo 309. Las grandes rocas deben ser rotas antes de ser cargadas, ya que podrían poner en peligro a los trabajadores o afectar la estabilidad del equipo móvil. El equipo móvil utilizado para el acarreo del material minado debe ser cargado de una manera tal que se minimice el derrame que pueda crear un peligro a los trabajadores. Artículo 310. Los equipos y suministros deben ser cargados, transportados y descargados de una manera tal que no creen peligro a los trabajadores, debido a la caída o movimiento del equipo o suministros. Artículo 311. Son aplicables para la actividad minera a cielo abierto los artículos del presente capítulo en lo que corresponda. Subcapítulo 6. Diseño, instalación y mantenimiento de ferrocarriles. Buenas noches, colegas, los que se están uniendo. Recuerden que cada lectura queda grabada en el canal de YouTube. Así que no se preocupen si recién ingresan. En YouTube está colgado cada lectura. Artículo 312.
Las plataformas y todos los elementos de las vías de ferrocarril deben ser diseñados, instalados y mantenidos para proveer una operación segura, consistentes con las velocidades y tipo de acarreo utilizado. Artículo 313. Los cambios deben ser instalados de manera tal que provean suficiente espacio a los brequeros y evite que estos entren en contacto con los trenes en movimiento. Artículo 314. ¿Qué nos dice? Los cruces de ferrocarril deben señalizarse con letreros de advertencia o colocando tranqueras cuando los trenes pasan, en concordancia con el texto único ordenado del Reglamento Nacional del Tránsito, Código de Tránsito aprobado por Decreto Supremo 016-2009 del MTC, sus modificatorias o norma que lo sustituya. Muchas gracias por haberme acompañado en la lectura, colegas. Hoy hemos leído el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y sus modificatorias. Recuerden que todo queda grabado en el canal de YouTube. Y bueno, dejo aquí que hasta aquí hemos leído. Así que nos vemos en la siguiente lectura. Gracias, colegas.